Ante situaciones difíciles sentimos que nos hundimos, que ya no podemos más, que las fuerzas se nos van. Nos sentimos devastados y creo que tú en algún momento te has sentido así. Pero ¿sabes una cosa? Dios es fiel. Dios es fiel en sus promesas. Sé que ante las circunstancias difíciles llegamos a dudar acerca de dichas promesas que Dios nos ha dado. Pero hoy quiero hablarte de parte de Dios acerca de una promesa increíble para tu vida. Esto es Ríos de Sanidad, así que comenzamos. Bienvenido a un nuevo episodio, Viviendo en el Poder de Dios. Ríos de Sanidad, con el evangelista Mark González. En la Biblia encontramos un verso que está en Isaías 41, versículo 10, y dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué increíble y extraordinario verso. Porque nos habla de contrastes. Si tú te pones a analizar el verso, nos habla de ciertos contrastes que hay. Primero inicia con el temor y te está diciendo, no temas. Y enseguida empieza a hablar acerca de la seguridad que podemos tener. Fíjate muy bien, no temer. Y también inmediatamente dice, porque yo estoy contigo. Nos habla de una seguridad. Este verso, si nos vamos al contexto y lo que está hablando el Señor, se está refiriendo de una promesa que vendría. Importante es esto, que vendría. ¿Por qué? Porque el pueblo, quizás en estos momentos, cuando se citó la palabra, no necesitaba la palabra. Y esto es lo más extraordinario, que Dios se anticipa a circunstancias que nosotros vamos a vivir o vamos a pasar. Entonces Dios está enviando una palabra de fuerza, de consuelo, de ánimo, para cuando el pueblo la fuera a necesitar, que la iba a necesitar. Nosotros en algún momento vamos a necesitar de este verso, de esta promesa, y necesitamos atesorarla, necesitamos agarrarla en lo profundo de nuestro corazón. Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. ¡Qué increíble! Amigos, qué increíble. El pueblo, repito, no necesitaba la palabra en esos momentos, pero en algún momento iba a necesitar esa promesa. En algún momento. Más adelante podemos ver que el pueblo fue llevado cautivo por el imperio de Babilonia. Nabucodonosor se los llevó cautivos 70 años. Y precisamente en estos 70 años es cuando iban a necesitar de esta promesa, de que el Señor iba a estar con ellos, de que el Señor los iba a ayudar, de que nunca los iba a dejar a pesar de todas las circunstancias que estaban viviendo y que Dios no era el autor de ello. Importante entenderlo, porque regularmente ante circunstancias difíciles, inmediatamente hay un culpable. Y ese culpable llegamos a señalar que es Dios y decimos, es que Dios es el culpable, es que Dios me está castigando, es que Dios está haciendo esto, es que Dios está haciendo lo otro. Nosotros somos los principales responsables de los actos, de las acciones y de todo lo que nosotros realizamos, y por ende tenemos resultados que son negativos a lo que estamos esperando. El pueblo de Israel ahora sí se encontraba en circunstancias difíciles e iban a tener que aferrarse a la promesa que habían escuchado por medio de Isaías. Iban a tener que aferrarse a esto de voy a estar contigo siempre. A pesar de la adversidad y a pesar de que Dios no envió las circunstancias complicadas para nuestra vida, para la vida del pueblo de Israel, ellos iban a poder tomar esta promesa y decir, Dios está conmigo. Dios iba a levantar a un libertador. Iba a ser el mismo Dios, pero a través de un personaje llamado Ciro, rey de Persia. Entonces este personaje daría la libertad al pueblo de Israel para que salieran del cautiverio. Qué maravilloso es Dios, porque nosotros podemos confiar en sus promesas muchísimos años antes de que nosotros las necesitemos una promesa de libertad, necesitemos una promesa de sanidad, necesitemos una promesa de restauración. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor suele suceder, no te encuentras ahorita en una situación precaria económicamente.
A lo mejor no te encuentras en ningún tipo de enfermedad. Tal vez no estás en ninguna cuestión difícil en tu casa. No lo sé, tantas cosas que pueden suceder. Pero quiero decirte que en el momento en el cual tú puedas necesitar una promesa, puedes aferrarte a esto. Porque mucho tiempo antes el Señor anticipa las cosas y te dice: aunque no estés pasando ahorita por algo difícil, si llegaras a pasar por algo difícil, puedes contar conmigo. Yo voy a estar contigo, yo te voy a sustentar, yo voy a estar ayudándote, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. ¿Sabes lo que pasa cuando nosotros callamos al temor? Porque el temor siempre quiere hablarnos. El temor siempre tiene una voz para nosotros. El temor siempre quiere hacer que nosotros nos quedemos tirados en el suelo completamente. Pero cuando nosotros callamos al temor, cuando no dejamos que entre a nuestro corazón, quizás puede venir a nuestra mente, pero no dejamos que llegue a nuestro corazón, la fe comienza a crecer. Caso contrario, cuando nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios, dejamos de escuchar cosas que realmente nos ayuden, nos edifiquen, que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con su palabra, entonces el temor comienza a crecer. Esto es importantísimo entenderlo. Nosotros podemos hacer que la fe crezca o que el temor crezca dentro de nosotros. La única manera de que nosotros podamos callar el temor en nuestras vidas es confiando en Dios. Lo que nosotros necesitamos hacer es confiar en Dios. Pero ¿cómo voy a confiar en Dios si no paso tiempo con Él? La única manera de confiar en Dios es conociéndolo. Y yo lo voy a conocer cuando pase tiempo con Él. Yo paso tiempo con Él, entonces lo conozco y me empiezo a llenar de fe. El temor se va. Entonces, acuérdate siempre de esto. Si tú quieres estar confiado, completamente confiado en Dios, necesitas pasar tiempo a solas con el Señor. Pasa tiempo a solas, deleítate en su presencia y vas a ver cómo el Señor llenará tu vida de fe, de confianza, de seguridad. Otra palabra que se me hace interesante en este verso de Isaías 41, versículo 10, es la palabra siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Esto es como un contrato. Tú vas y firmas un contrato donde tú te comprometes a hacer ciertas cosas y la otra persona también se compromete. Hay compromiso, hay ciertas cosas donde nos unen a la otra persona. Pero también hay cláusulas donde si nosotros no cumplimos con el contrato, tampoco la otra persona se ve obligada a cumplir con dicho trato. Esto es así. Si tú permaneces con el Señor promete estar siempre contigo. Pero si tú te alejas, aunque Dios quiere estar contigo, habrá consecuencias. No porque Dios te las envíe, sino porque nosotros tomamos malas decisiones y tenemos consecuencias. Dios dice: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso, nunca, pero nunca te apartes del Señor. Jamás te apartes de Dios. Lo he mencionado en algunas otras ocasiones y creo que es importante hacerlo ahora. Aquí la cuestión es, si viene una persona que tú estimas o tal vez no la estimas y simplemente es una persona que acabas de conocer, no lo sé, y te dice: voy a estar contigo siempre. El hecho de que el ser humano escuche esta palabra y que alguien te diga: voy a estar contigo siempre, es como importantísimo dentro de todo nuestro ser, como para ánimo. Nos empieza a dar ánimo, nos empieza a dar ganas. ¿Por qué? Porque vino alguien y me dijo que iba a estar conmigo y yo puedo contar con esa persona. Ahora imagínate, independientemente que no lo cumpla, ¿verdad? Porque suele suceder así. Pero que viene Dios y Dios te dice: siempre vas a poder contar conmigo. Aunque te hayas equivocado, puedes contar conmigo. ¿Escuchaste lo que te dije? Aunque te hayas equivocado, puedes contar conmigo. El verso aquí está antes de que se equivoquen. Isaías 41:10 es antes de que cometieran todos los errores, antes de que llegaran a la cautividad, y ahí está ya una respuesta de parte de Dios. Lo mismo te digo ahorita: aunque te hayas equivocado, puedes contar con Dios. Súper importante, extraordinario y maravilloso para nuestras vidas. Aunque te hayas equivocado,
tú puedes contar con el Señor. A mí todo esto, amigos, realmente se me hace súper extraordinario de parte del Señor. Todo lo que Dios nos habla en la Escritura es claro y dice: no desmayes. La palabra desmayar es desalentarse, desanimarse, cansarse. Nosotros le decimos en México tirar la toalla. Es como cuando un boxeador está en el ring y alguien más va y tira la toalla diciendo: se acabó, ya no más, se rinde la persona. Yo te digo, no te rindas. Y te lo digo de parte de Dios, no te rindas, independientemente de la circunstancia que estés pasando o la circunstancia que en algún momento vayas a pasar. Guarda este mensaje en tu corazón, guarda este mensaje en tu mente, en tus pensamientos y en todos tus sentidos, para que cuando venga en algún momento, esperemos que no, pero si llegara a venir la adversidad, tú estés firme en el Señor, tú estés firme. La respuesta siempre la vas a encontrar en su palabra. En la palabra de Dios es donde tú encuentras la respuesta a tu necesidad. En la palabra de Dios, donde encontramos consuelo, donde encontramos aliento, donde encontramos fuerzas, en la palabra de Dios. Ellos tenían que recordar las palabras que había dicho Isaías de parte de Dios, simplemente para agarrar nuevamente fuerzas y para decir: Dios nos prometió que iba a estar con nosotros. Y si Dios nos prometió que iba a estar con nosotros, es porque así va a ser. Quiero citar una parte importante en el Nuevo Testamento referente a esto. En Mateo capítulo 11, versículo 1 al 2, encontramos la historia de Juan el Bautista predicando, anunciando y haciendo cosas extraordinarias. Vamos a irnos a Mateo capítulo 11, versículo 1 y 2. Cuando Jesús terminó de darles estas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Juan el Bautista era el precursor, el que anunciaba del camino, el que dijo unas palabras y una declaración súper importante. No era cualquier tipo. Era el profeta que estaba anunciando acerca del Mesías, del Cristo, del ungido. Y esta declaración ya había sido dicha por parte de Juan el Bautista en algún momento. Esto está en Juan capítulo 1, versículo 32 al 34. Entonces Juan dio este testimonio: yo vi al Espíritu que bajó del cielo en forma de paloma y se colocó sobre él, refiriéndose a Jesucristo. Yo no lo conocía, dice Juan, pero Dios que me envió para que bautizara en agua me dijo: tú verás al Espíritu bajar y colocarse sobre el que bautiza con el Espíritu Santo. Lo he visto y por eso doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan dijo: aquel que está allá es el Hijo de Dios. ¡Qué declaración! Aquel que está allá es el Mesías, es el Salvador, es el que había sido prometido, el Hijo de Dios. Estas fueron las declaraciones de Juan el Bautista. Y entonces nos topamos con Mateo capítulo 11, versículo 3. Más adelante, Juan el Bautista pregunta: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? ¿Buscamos a alguien más o realmente eres tú? ¿Qué está sucediendo con Juan el Bautista? Previo hace una declaración diciendo: él es el Hijo de Dios, pero después está haciendo otra pregunta, hace una pregunta diciendo: ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a alguien más? Aquí estamos viendo de un profeta, del precursor de Cristo, de alguien que había hecho una declaración increíble acerca de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora decir: ¿realmente es él?
¿No te parece curioso? ¿No te parece curioso que llegamos a dudar de Dios después de a lo mejor un domingo en la iglesia? De decir, estoy convencido de la palabra que estoy escuchando. Estoy convencido de esa promesa. He sentido la presencia de Dios. Dios me ha dicho que soy sano. Dios me ha dicho que soy restaurado. Dios me ha dicho que soy... Y Dios me ha dicho... Y te sientes lleno. Y pasan 3, 4 días o pasa 15 días, un mes o 2 meses, no lo sé. Y estás abajo, estás tirado, estás sin fuerzas, estás dudando de todo lo que Dios te ha dicho. ¿Cuál fue el común denominador que terminó en la vida de Juan el Bautista, por lo cual hizo esta pregunta? ¿Cuál fue? La cárcel. Juan se encontraba en la cárcel. Cuando Juan hizo la declaración acerca de que Jesús era el Hijo de Dios, se encontraba bautizando, se encontraba sirviendo, se encontraba haciendo algo extraordinario para él, llevando a la gente al arrepentimiento y que creyeran en Jesús. Pero cuando Juan hace la pregunta, ¿eres tú el que estamos esperando o debemos esperar a alguien más? Juan se encuentra en la cárcel. La cárcel son dificultades, adversidades, problemas, enfermedad, problemas financieros muy grandes. Esto significa cárcel. Tus pensamientos están cautivos en el problema. Esto representa la cárcel. La depresión, la ansiedad, esto representa la cárcel. Y ahí es donde nosotros debemos preguntarnos, ¿realmente hemos creído en la promesa que el Señor nos ha dicho? En esa promesa de nunca te voy a dejar, en esa promesa de nunca voy a dejar que estés solo, siempre estaré contigo, siempre te ayudaré, no temas. Esa es la promesa que nosotros debemos tomar en los momentos difíciles, en los momentos complicados. Juan el Bautista se encontraba en un momento difícil, en un momento de duda, en un momento complicado, en un momento de adversidad. ¿Qué es lo que seguía? ¿Qué es lo que seguía? Lo que seguía es que Juan necesitaba una respuesta de parte de Dios, una respuesta de parte de Jesús. Tal vez hoy te encuentras con duda, porque si has visto una promesa de parte de Dios manifestada en tu vida, pero hay otras que quizás no las has visto, y has llegado a dudar, y has pensado en esos momentos, creo que eso no es para mí, tal vez fue mi mente, tal vez yo creí cosas que no. No es cierto, no es cierto. Esa promesa es para ti y tú tienes que creer en la palabra. Juan necesitaba algo que le diera esperanza y Jesús se lo dio por medio de la palabra. Así que Juan envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él. Mateo 11, 4 y 5. Jesús les respondió a los discípulos de Juan: vayan y cuéntenle, díganle a Juanito, cuéntenle todas las cosas que han oído y que han visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Vayan y cuéntenle lo que han visto y lo que han oído. Lo que han visto y lo que han oído. Los enfermos son sanados, los atormentados son liberados. Vayan y cuenten todas las buenas noticias que yo le doy a la gente. Llegan con Juan y le dicen: Juan, hemos visto y hemos oído todo lo que el Señor, todo lo que Jesús está haciendo. Cuando Juan escucha esto, inmediatamente lo que escuchó fue la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Recuerda, Jesús está enviando un mensaje, Jesús está enviando una respuesta. Lo que Juan escuchó fue la respuesta, la palabra de Dios, relacionado con los cojos, con los sordos, con los ciegos, relacionado con todo esto. Inmediatamente Juan dijo en esos momentos: Jesús es el que estábamos esperando. Jesús es el Hijo de Dios. No tengo que buscar por otro lado. Solamente Él tiene la respuesta para mi vida. Ahí Juan, en el lugar, en la adversidad, en la cárcel en donde se encontraba, su vida cambió completamente. Su vida fue transformada, aunque se encontraba en la cárcel. Su vida
fue completamente transformada. ¿Por qué? Porque encontró la respuesta en la palabra de Dios. Juan inmediatamente relacionó lo que dijo Jesús con lo que dice Isaías. Isaías 35, versículos 5 al 7. Y cuando Él venga, refiriéndose a Jesús, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto, y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna, y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano y las cañas y los juncos donde antes había chacales del desierto. Increíble, extraordinario. Lo que Juan recibió de parte de Jesús fue una confirmación de lo que decía la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra tú vas a tener la respuesta ante las circunstancias que estás pasando. En la palabra de Dios está la respuesta ante tu necesidad. Juan conocía lo que había dicho lo que se había dicho por medio de Isaías. Juan lo conocía. Entonces cuando llega esta palabra a Juan de parte de Jesús, inmediatamente lo relaciona y dice: Jesús es el Salvador. Con todo esto quiero decirte que hay promesas en la Escritura que tú puedes tomar. Hay promesas de sanidad, hay promesas de libertad, hay promesas de restauración. Y una de las promesas más importantes que podemos encontrar en la Escritura es: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. ¿Sabes qué? Hoy es el tiempo. Hoy decide creer. ¿Te encuentras en adversidad o tal vez no? No lo sé. Aprópiate de esta palabra. Aprópiate de esta promesa. Y si sí estás en necesidad en esos momentos, quiero decirte firmemente que el Señor ha determinado no dejarte. Ha determinado no abandonarte. Él te extiende su mano. Y en el nombre de Jesús, yo quiero que tú sientas la mano del Señor en estos momentos, restaurando tu vida, sanando tu vida en el nombre de Jesús. Si comienzas a sentir algo caliente dentro de tu cuerpo, es el Señor que está sanando tu cuerpo. Es el Señor que está sanando tu mente, liberando tu mente. Ahí donde tal vez tú vas manejando, no lo sé, tal vez tú estás en tu casa, donde tú te encuentras, ahí llega la palabra y el Señor te dice: no te voy a dejar. Estás pensando tal vez en ese problema económico que no tienes para pagar. El Señor también te dice: no te voy a dejar, no te voy a abandonar. El Señor promete siempre estar contigo. Esfuérzate, cree en la palabra. Créele a Él y en el nombre de Jesús tú recibes lo que tú estás creyendo. Si estás creyendo en esta promesa es tuya. Afírmate en Él en el nombre de Cristo Jesús. Créele, por favor, a Él. Como siempre te digo, un gusto y un placer haber podido compartirte una palabra, una promesa de parte de Dios. Recuerda, esto es Ríos de Sanidad. Mi nombre es Mark González. Que el Señor te siga bendiciendo. Saludos. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio, Viviendo en el Poder de Dios. Ríos de Sanidad con el evangelista Mark González.